Oh, hola gente de YouTube. Pues estaba leyendo por ahí una creepypasta sobre Pokémon, así que he pensado usarla en este Halloween. Así que mientras mi voz está contando la historia, ustedes podrán ver cómo voy dibujando una imagen referente sobre esta creepypasta que, bueno, a mi representación, por así decirlo. Así que sin más demora, podemos empezar. Bueno, como sabrán, las creepypastas son historias de terror que abundan por todo el internet. Así que voy a leerlo como a la perspectiva del protagonista. Así que espero que no se confundan mucho. Así que empecemos ya. Esta historia empieza en un otoño del 2016 cuando esto sucedió. Y a pesar de lo popular que era y siempre había sido Pokémon entre mis amigos e incluso entre mis primos. Yo mismo lo había jugado mucho, pero tenía algunos juegos como Hergol, Negro 2, Diamante y Pokémon Mundo Misterio. Por mucho que me gustaran esos juegos, realmente quería probar la tercera generación de Pokémon. Principalmente porque mi hermana me dijo cuántas veces había jugado su copia de Pokémon Esmeralda a lo largo de los años. Tal vez realmente estaba exagerando lo buena que era la tercera generación debido a su nostalgia, pero realmente sonaba como todo lo que pretendía. Así que me dirigí a mi GameStop local con la esperanza de comprar Omega Ruby o Alpha Zafiro, porque sabía que no habría muchas posibilidades de que vendieran los juegos más antiguos, como Rubí, Zafiro, Esmeralda debido a su rareza y en general, ¿cuántos años tendrán estos juegos? Desafortunadamente, después de llegar a la tienda y navegar un poco, y luego preguntar si tenían Omega Rubí y Alpha Zafiro, después de no ver esos juegos, me dijeron que no tenían ninguna copia en venta, pero que tenían una sola copia del Pokémon Zafiro original. También era súper barato y probablemente debido al hecho de que el cartucho tenía la etiqueta Pokémon Zafiro casi rayada, así que no se veía tan auténtico como algunas personas esperaran que fuera. No lo pensé dos veces antes de sacar mi billetera y desembolsar el dinero requerido para el juego. Antes de salir y conducir a casa todo el tiempo emocionado por poder jugar una vez que volviera y pusiera a mis manos una Game Boy Advance que me prestó mi hermana, y eso es justo lo que hice. Introducí el cartucho y observé con deleite cómo desarrollaba la cinemática de apertura de Pokémon Zafiro y finalmente apareció la pantalla de título, así que presioné A y al ver el menú principal me percaté de algo. Había un archivo guardado en él. Justamente se llama el protagonista, el que usaba este archivo guardado se llamaba Benny. Y al parecer no tenía ni una hora registrada en el juego. Ni siquiera tenía indicios de tener Pokédex ni una medalla de gimnasio, ya que no se mostraba absoluto en la pantalla debajo del nombre del entrenador y su tiempo de juego. Entonces la persona que fue dueña de esto acaba de crear un archivo guardado y inmediatamente después lo vendió. Bueno, ese es su problema, no el mío. Inmediatamente fui a crear un nuevo archivo de guardado solo para que el juego se congelara, y esto sucedió varias veces más hasta que dije que al carajo, voy a iniciar el archivo que me mostraba el menú principal. Tenía muchas ganas de jugar el juego después de todo y no quería conducir todo el camino de regreso cuando ya se estaba haciendo tarde por la noche. Mi personaje estaba parado justo afuera de su casa y sin saber qué hacer a continuación, entré a su casa y hablé con quien le dijo que fuera a presentarse a los vecinos. Ellos tenían una hija de su misma edad. Eso para mí fue fácil de decir y hacer, pero cuando fue a la casa del vecino, la esposa del profesor Rich mencionó a una hija de la misma edad que él por el nombre de Sasha, y como ella no estaba en casa en ese momento, y de hecho no había estado en casa todo el día desde que se fue por la mañana. Espera, ¿no que la protagonista de la tercera generación era May? Eso no me lo esperaba. Al parecer ese cartucho que me vendieron es una modificación, pero no me importa. A mí me gusta que jugar modificaciones por la historia que puedan crear los fans. La esposa del profesor Rich me dijo que estaba haciendo mandados para su padre,
quien no se refería en absoluto como el profesor que pensó que habría sido mencionado. A partir de ahí el comienzo de las cosas transcurrió sin problemas, con mi personaje salvando sin problemas al profesor Beach de un buchillena salvaje usando la torcha. El profesor me vio a ver a su hija y pelear con ella. Eso es exactamente lo que hice. Mi personaje pasó por Pueblo Dane y Sasha estaba comprobando qué Pokémon había en la ruta. Pero cuando interactué con ella no salió ni un cuadro de texto y en cambio comenzó una batalla de inmediato. Y la forma en que ella me miraba me ponía muy nervioso. Tenía los ojos blancos y ardor en ellos, con una pupila diminuta y una piel azul pálida espeluznante. Parecía que estaba enferma o algo así. Era más que obvio cuál sería su Pokémon, ya que había elegido a Torchic, pero lo que no esperaba era que su Moki ya estuviera en nivel 8. Apenas gané la batalla y tuve que suspirar de alivio cuando terminó. Y luego no dijo nada y se fue de una de esas Littleroot. Bueno, cuando ella se fue a Villa Littleroot sin siquiera esperarme si la estaba siguiendo o no, al regresar al laboratorio del profesor Beach, no había ni una señal de Sasha que lo confundiera. ¿No que ella debe estar aquí? El profesor me entregó la Pokédex y las Pokébolas mientras extrañamente decía que su hija no había estado en el laboratorio y que era un poco preocupante. Eso mismo digo yo porque me estoy un poco inquietado luego de ver cómo es su verdadera apariencia. Las cosas continuaron como una brisa, al menos con los 2 primeros gimnasios siendo un pan comido, para ser honesto. Probablemente estaba pensando que ya era demasiado bueno para esto, pero eso fue hasta que me encontré con Sasha nuevamente en la ruta 110 y otra vez no volvió a lanzar ningún cuadro de texto. De una vez empezó otra vez la batalla. Mientras casi limpiaba el piso con su equipo, Moki volvió a tener un nivel más alto de lo esperado originalmente y se me complicó vencerlo. Después de ser derrotada finalmente habló. En un cuadro que decía lo siguiente: no es justo, no es justo, no es justo, no es justo. Eso fue lo que decía el cuadro de texto antes de que me empujara a mi personaje a un lado y desaparecer de su vista como antes. Inquieto nuevamente por su comportamiento, seguía adelante con ir a la siguiente ciudad para desafiar al tercer liga de gimnasio y ganar su medalla para el desafío de la liga Pokémon. Y de ahí el juego transcurrió normalmente sin volver a ver a Sasha, hasta cuando llegué al instituto meteorológico, donde vencí al equipo Aqua y me dieron un Casfor. Al salir del instituto meteorológico me encontré con Sasha y otra batalla empezó. La derroté y eso le dejó un mal sabor de boca y se fue sin decir nada. Y seguí mi camino a Ciudad Liricube, donde después de vencer a Winona y afuera del gimnasio Sasha volvió a aparecer, que supe por qué parecía ser tan grosera y fría con mi personaje. Mi personaje lo que hizo fue golpearla, pero esta vez ella no la empujó a ningún lado y se fue furiosa, sino que se quedó allí enfrente en silencio durante unos segundos y volvió a hablar en otro cuadro de texto que decía: ¿crees que esto es divertido? Todo lo que quiero es vencerte y vengarme por lo que me hiciste. ¿Crees que todos te tratan tan bien? Apuesto a que no lo harían si supieran lo que me hiciste después de esa discusión. Mi personaje no se movió cuando Sasha le gritó enojada por lo que supuestamente había hecho, pero una vez que terminó de hablar se alejó y le dio la espalda con una sonrisa en el rostro. ¿De verdad pensaba que alguien iba a creerle que alguien tan inocente como él haya hecho tal cosa? Esta vez fue mi personaje quien se fue primero, mientras Sasha se quedó atrás sin moverse ni un centímetro de donde estaba parada. Absolutamente incrédula al verlo al sonreír, por lo que acaba de decirle en la cara, y después de todo no fue esa la última vez que mi personaje trataba con esa chica. Probablemente lo fue, pero para su propia sorpresa ella no me dejó en paz. Ella no me dejaría pasar esto y no importaba lo que mi personaje dijera o hiciera, porque ella estaba decidida a ver su venganza hasta el final. Y esto se demuestra cuando me persiguió a través de las próximas 2 ciudades donde luché a la fuerza con un equipo que seguía haciéndose cada vez más y más fuerte desde cada batalla que me encontraba con ellos. Yo apenas tuve espacio para respirar después de que el equipo Aqua molestó a Kyogre y fui a capturarlo en la cueva origen. Y adivina quién estaba esperando afuera de la cueva origen. Pues Sasha, pero esta vez pareció desanimarse cuando usé el Pokémon legendario en su contra y eso la complicó bastante. Además del hecho de que esta vez mi personaje sabía muy bien que su silencio la estaba afectando.
y volvió a aparecer otro cuadro de texto diciendo: no es justo, no es justo, no es justo. Necesitan saber lo que me hiciste. Todos necesitan saber. Tarde o temprano, Benny. Yo juré que esta vez podía verla llorar mientras le daba la espalda una vez más, pero no le importaba. Pero al mismo tiempo mi personaje le complacía un poco al creer que ella finalmente se estaba rindiendo y que le decía una palabra que sucedió. Nuevamente no me importó. Esta era la última vez que trataría con esa chica. Y después de todo tenía que enfrentarme al último líder del gimnasio para que finalmente llegara al principio del final de un largo camino para convertirme en el campeón Pokémon. Pero lo desconocido para mí, eso nunca sucedería. Llegué a la liga lo suficientemente pronto ya que estaba niveleando a mi equipo, aunque más tarde de lo que esperaba y después de enfrentar 4 duras batallas con los del alto mando, finalmente estaba emocionado de enfrentar a Steven y reclamar el título de campeón Pokémon. Pero me horroricé cuando llegó a donde estaba seguro. Steven había salpicado algo de agua en el suelo e incluso erosionado un poco de agua en las paredes. No puede ser, realmente fue tan lejos solo para llegar a él, porque no podía simplemente aceptar las cosas como eran y quedarse con la divinidad que tenía. Mi corazón se sentía como si fuera a salirse de mi pecho cuando di un paso adelante y allí estaba Sasha de pie a unos metros donde sabía que habría estado Steven. Por lo que Steven me dijo esto: Benny, se acabó, no puedes dar marcha atrás y no puedes irte. Lo he tenido y como nadie ha hecho nada, lo haré yo mismo. Y eso es lo que me decía ese cuadro de texto. Mi personaje sintió pánico cuando fue arrastrado a una batalla. No fue más que una pelea por su cuenta, ya que ni siquiera podía usar a mi equipo. Y Sasha se paró frente a mi personaje viéndose aún peor que antes. Sus ojos parecían sin vida y su piel azul pálida parecía verse peor que antes. Y estaba tan seguro que nunca habría enfrentado ninguna consecuencia por lo que había hecho. Y Sasha empezó a decir otro cuadro de texto diciendo: acábalo. Ella gritó con lágrimas corriendo por su rostro, aunque su voz rápidamente se calmó. De nuevo casi inquietamente rápido: y Dios, esta chica era inestable o loca. Lo de que parecía enferma tenía algo de verdad. Y ahora Steven otra vez habló con un cuadro de texto: no más escapes, no más evitar las consecuencias. Me aseguraré de que nunca lastimas a nadie de la forma en que me lastimaste a esa chica. ¿Y por qué, si te dejo ir? ¿Cómo me perdonaría a mí mismo por lo que podías hacerle a esa chica o a otra persona? Y en un abrir y cerrar de ojos antes de que mi personaje pudiera alcanzar una Pokébola, un par de manos de color azul pálido se envolvieron alrededor de la garganta de mi personaje. Lentamente la vida abandonó su cuerpo. Cada momento hasta que el mundo se desvaneció para mi personaje fue parte de una lucha agonizante, y ahí se oscureció la pantalla. Y de ahí los créditos salieron con la misma música y toda la secuencia, solo que en vez de mi personaje era Sasha montando en bicicleta. Y al mostrar fin quité el cartucho. Después guardé la Game Boy Advance y luego de esa experiencia que tuve con esa modificación realmente me dejó pesadillas. Creo que no volveré a tocar ese cartucho por un tiempo. Pasaron 2 años desde aquellos días que probé este cartucho modificado, pero no se lo dije a nadie debido a que lo más obvio es que nadie me creería y realmente no los culpo. Básicamente solo yo poseo este cartucho modificado y se me hace imposible que todo el mundo sepa de él. Pero un día mi hermana llegó a llevarse su Game Boy Advance. Me había prestado unos días y al ver cómo está su consola se encontró con el cartucho que compré aquel día. Realmente me asusté por el contenido del cartucho de este jarrón de Pokémon Zafiro, pero aún me llenaba de intriga sobre él porque Sasha quería que mi personaje pagara por lo que le habría hecho. Y si quizás pueda crear un nuevo archivo de guardado. Así que me calmé y le expliqué sobre este cartucho modificado. Mi hermana no me creyó, pero no me importa. Dejé de jugar aquí mientras yo la observaba. Bueno, inicié el juego y al entrar en el menú principal no estaba el archivo de guardado anterior. No estaba
Así que mi hermana pulsó una partida y no hubo ni una bienvenida del profesor Beach. Simplemente apareció su personaje. En lo que parecía ser la región de Yoto. Y el personaje que usaba mi hermana era nada más ni nada menos que Sasha. Mi hermana, al ver el nombre de su personaje, empezó a creerme algo rara. En fin, mi hermana empezó a jugar y nos íbamos dando cuenta que el personaje de Sasha era amiga de Benny, mi personaje que alguna vez que jugué. Y de ahí me dije a mí mismo, se supone que este es un prólogo del carrón. Así que me puse a estar atento a mi hermana y a su Game Boy Advance. Bueno, al parecer no hubo nada raro, ni mi hermana se divertía con el juego haciendo distintas actividades que le ponían para su personaje con Benny, pero al avanzar más se pondría a poner cada vez más extraño. Cuando mi hermana acabó con las actividades del juego, ahí Benny, cuando se le hacía la gana, empezaba a actuar raro, empujando a Sasha, golpeándola y insultándola, siempre diciéndole: solo te molesto, es una broma. Mi hermana ya se puso a poner cuestionada, al igual que yo. Y al seguir en el prólogo de este jarrón, Benny habló en un cuadro de texto que decía: acompáñenme al lago de la furia, quiero mostrarte algo. Y ahí enseguida suena el sonido cuando usó vuelo y el personaje de mi hermana se fue al lago de la furia. De ahí empezó a explorar los alrededores. No tardó mucho hasta que se encontró a Benny. Y ahí lo tenía bien frente. Ya por ahí aparece un cuadro de texto que dice: sabes, yo quería traerte aquí para decirte que estoy harto de ti. Tú eres una traidora. Siempre que hago algo malo, siempre le dices a mi madre. O incluso me traiciona con los vecinos de acá. Nunca te lo perdoné, creí que eras mi amiga. Y de ahí el personaje de mi hermana empieza a discutir con Benny. Mediante aparecían muchos cuerpos de texto. Se mostraban muchas palabras hirientes y todo eso. Ya ahí Benny dijo en un cuadro de texto: debes bañarte, te ayuda a relajarte. Venga, te doy una mano. Entonces Iván choca haciendo empujar al personaje de mi hermana al lago. Y de ahí Benny se mantiene en la orilla, donde sonaba el sonido que hacemos cuando pasamos el siguiente diálogo del cuadro de texto repetidas veces. Y ahí empezamos a asustarnos por lo que hacía Benny, aunque no se veía explícitamente ni a las limitaciones de la Game Boy Advance. Intuimos que Benny estaba ahogando el personaje de mi hermana, mientras el sonido se va reduciendo poco a poco, al igual que la pantalla. Y ahí mostraron guardar partida. Mi hermana lo guardó y de una vez sacó el cartucho. Ya con estas dudas sueltas, mi hermana me dijo que ya se iba, así que dejó el cartucho donde lo tenía en la mesa y se llevó su Game Boy Advance. Y ahí por ahí me dio un abrazo para decirle, me dijo que por favor devuelva ese cartucho donde lo compré y dígales a los vendedores que nunca lo vendan.
Así que al día siguiente eso hice. Y algo me vino a la cabeza con lo que vine a ese cartucho. Lo compré hace 2 años. Ya que antes de que viniera mi hermana, en las noticias ayer vi algo. Y resulta que encontraron una niña y un niño que desaparecieron hace 2 años. Pero los encontraron muertos, ahogados en un río. Y en palabras de un testigo de este hecho, reveló que no se llevaban bien y se la pasaban discutiendo, incluso pelearse, dándome a entenderlo como ocurrió ese horrible hecho.